Enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad infecciosa que afecta tanto a los seres humanos como a los bovinos. Cuando se propaga a los humanos se denomina enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, la cual es un raro trastorno del sistema nervioso, degenerativo e invariablemente mortal, es causada por una proteína llamada prión, que ocasiona que el parénquima cerebral tome forma de esponja, de ahí que se le denomine encefalopatía espongiforme. Este prión provoca que las proteínas normales se plieguen de manera anormal. Esto afecta la capacidad de otras proteínas para funcionar, que a largo plazo ocasiona un deterioro progresivo de la función mental, el cual evoluciona a demencia, sacudidas involuntarias de los músculos y marcha tambaleante. Una de las variantes se adquiere por ingestión de carne contaminada. La historia de esta enfermedad se remonta a una isla en Oceanía llamada Papúa Nueva Guinea, en donde se encontraba un médico norteamericano que se llamaba el Dr. Carleton. El Dr. Carleton estaba investigando una nueva enfermedad que en el mundo occidental no se conocía. Esta enfermedad tenía que ver con un misterio: las personas de repente empezaban a tener problemas de tipo mental, perdían control de sí mismos, no podían caminar y actuaban de una forma loca. La gente pensaba que era parte de los espíritus que estaban afectando a estas personas. El doctor se puso a investigar y encontró que la dieta principal de estas personas eran camotes y leguminosas. Entonces él empezó a darse cuenta que aparte de estos dos importantes componentes de su dieta, ellos tenían un ritual: estaban empezando a comerse los cerebros de las personas que fallecían. Debido a este ritual la población estaba adquiriendo algo que los hacía enfermos, y lo curioso es que se comían a las personas que habían tenido este problema. Debido a esto el problema se multiplicaba una y otra vez. El doctor tomó muestras del cerebro y lo único que se dio cuenta es que no había virus, parásitos ni bacterias ahí, solamente al microscopio estos cerebros tenían diferentes agujeros dentro de sí. Por esa razón no se supo exactamente qué es lo que realmente estaba causando ese problema. Solamente se sabía que si usted consumía parte de estos cerebros era propenso a adquirir esta enfermedad que los aborígenes lo llamaron el kuru. Origen de la enfermedad. Ahora, a mediados de los 80, en Reino Unido, empezó a ocurrir una nueva forma de enfermedad para las vacas. Las vacas empezaron a comportarse de una manera extraña, no cumplían con su patrón de comportamiento, no se querían mover para ningún lado, tambaleaban, caían en el piso, no se podían levantar y empezaban a tener una reacción loca ante cada estímulo. Cuando los científicos empezaron a analizar los cerebros de estas vacas, se dieron cuenta que estos cerebros tenían un patrón muy similar a esa enfermedad que se encontró en Papúa Nueva Guinea, con la diferencia que en Reino Unido le llamaron encefalopatía espongiforme por su forma. Al comparar estas dos enfermedades, los científicos empezaron a analizar y hacer teorías. Se discutieron los síntomas y causas de esta enfermedad, pero no se llegó a nada ya que los síntomas no eran específicos. Un doctor en la Universidad de Berkeley en California propuso la teoría para explicar esta enfermedad. Empleó un término el cual fue prión. Un prión es una partícula de proteína infecciosa. Lo curioso de esta enfermedad es que no solamente estaba llegando a las vacas, los científicos empezaron a darse cuenta que personas empezaban a desarrollar una enfermedad que era muy rara y que se da en 1 cada millón de habitantes, la cual denominaron como la enfermedad de Jakob. Esta enfermedad solía ocurrir a los 60 o 50 años. También al microscopio daba ese patrón de esponja en el cerebro. Pronto se dieron cuenta que estas enfermedades eran las mismas. 3 años después de la eclosión de la enfermedad, y luego de volverse epidemia, esta se relaciona con el pienso que comen las vacas. Precisamente, fue en los años 80, cuando se adoptaron ciertos cambios en la alimentación de las reses, se empezaron a fabricar piensos con harinas procedentes de despojos de animales y se destinaron para alimentación de animales, incluyendo a vacas debido a su alto nivel proteico. A raíz de conocer que los piensos podían contener restos de ovejas enfermas, y que podrían ser la causa del mal de las vacas locas,
las autoridades británicas prohibieron el consumo de ese tipo de pienso en su país, pero siguieron exportándolo. Con ello, el mal de las vacas locas se ha extendido por toda Europa y ya hay casos fuera del continente. ¿Qué es un prión? Es una partícula proteica el cual tiene una forma diferente y determinaron ciertas características que estos priones tenían. No se parecen a bacterias ni a virus, son solo moléculas proteicas sin ácido nucleico. Atacan únicamente al sistema nervioso, el sistema inmune no los puede atacar y es su forma la que lo hace diferente. Estas proteínas infecciosas causan una serie de malestares degenerativos en cadena a todo el organismo y el problema de estas enfermedades es que son fatales y no se conoce una cura. Pero, ¿cómo puede una sencilla proteína convertirse en una infección mortal? En realidad es algo sencillo. Todas las proteínas, a medida que crecen en tamaño, crecen también en complejidad. Las proteínas se forman uniendo los ladrillos fundamentales de la vida, los aminoácidos. Cada uno de los 20 aminoácidos esenciales tiene propiedades distintas que permite que se unan, no se repelan entre sí, que formen estructuras especiales, etc. Estas propiedades se deben a su naturaleza única y permiten que las proteínas se doblen y adquieran formas particulares. Estas formas, a su vez, hacen que las proteínas se organicen en estructuras más complejas y grandes. A las primeras formas se les llama estructuras secundarias, mientras que a las formas las llamamos estructuras terciarias y son imprescindibles para que las proteínas cumplan su cometido. Ahora bien, ¿qué ocurre si una de estas estructuras se pliega mal? A veces, solo en contadas ocasiones, esto provoca que el plegamiento que da la estructura terciaria no pueda ocurrir. Además, estas proteínas mal plegadas, molestan a sus iguales, provocando que al final todas se rompan para siempre. Así, cuantas más proteínas rotas haya, más romperán y así crecerán el número de priones. Síntomas. Demencia que empeora rápidamente en el transcurso de unas pocas semanas o meses. Visión borrosa, algunas veces. Cambios en la marcha, forma de caminar. Confusión o desorientación. Alucinaciones. Falta de coordinación, por ejemplo, tropezones y caídas. Rigidez muscular. Convulsiones o espasmos mioclónicos. Sensaciones de estar nervioso o sobresaltado. Cambios de personalidad. Somnolencia. Problemas del habla. Diagnóstico. Los expertos aseguran que los datos clínicos y epidemiológicos son suficientes para distinguir de qué encefalopatía se trata, pero, si hay dudas, se puede tomar una muestra de las amígdalas y someterlas a las pruebas de detección del prión. Si se encuentra, se trata de la enfermedad de las vacas locas. Para un menor margen de error se tendría que hacer una biopsia del paciente fallecido tomando como muestra epidermis del cerebro. Prevención. A partir de que se detectó la relación entre la EB en vacuno y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la Unión Europea prohibió la comercialización de productos de vacuno del Reino Unido y adoptó medidas muy eficaces para superar la crisis. Programas de vigilancia activa y pasiva, para la detección rápida de animales afectados, tanto en la granja como en el matadero. Pasiva, comunicación de bovinos sospechosos de EB por parte de los ganaderos o veterinarios y toma de muestras para diagnóstico. Activa, toma de muestras para diagnóstico de bovinos mayores de 24 meses sin síntomas, muertos o sacrificados. Prohibición de harinas de carne y huesos procedentes de mamíferos y de proteínas animales, transformadas en la alimentación de animales destinados al consumo humano. Inspecciones veterinarias en explotaciones ganaderas, almacenes, distribuidores y fábricas de piensos destinados a la alimentación de rumiantes. Eliminación y destrucción en el matadero de los materiales específicos de riesgo, MER, tejidos y órganos de animales que supongan un riesgo de transmisión de EET, cráneo, incluidos el encéfalo y los ojos,
amígdalas y médula espinal de todos los bovinos de más de 12 meses, así como las tripas de los bovinos de cualquier edad. Reportes de casos en el Perú. Se han dado 11 casos de la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, de los cuales se comprobó mediante estudios de los cadáveres que 6 casos fueron de encefalopatía espongiforme y 5 casos son probablemente de esta enfermedad. Se dio como conclusión que la enfermedad atacaba a personas de una edad avanzada, entre 55 años a 60, salvo un paciente que desarrolló la enfermedad a los 40 años. La tercera parte de los pacientes inicia la enfermedad con alteraciones cognitivas y o conductuales, otro tercio inicia con signos de focalización neurológica, pérdida de la visión, ataxia cerebelosa, afasia o déficit motor, y un tercio restante con síntomas inespecíficos como, fatiga, disminución de apetito, alteraciones del sueño o del humor. 4 de los casos definitivos tuvieron signos neurológicos focales como forma de presentación, visión borrosa y temblor, y 2 presentaron insomnio y alteración del humor. En los casos probables, 2 iniciaron con signos neurológicos focales, 2 con alteraciones del sueño y del humor y 1 con compromiso cognitivo. Posteriormente, la mayoría de pacientes con SCJ desarrolla una demencia rápidamente progresiva, disfunción cerebelosa, alteraciones visuales como alucinaciones, agnosia visual y ceguera cortical, y mioclonías espontáneas o inducidas, las que suelen estar presentes en alrededor del 90% de casos en fases finales de la enfermedad. El 91% de los casos cursó con mioclonías y el 73% con compromiso visual y o cerebeloso. Afortunadamente el Perú alimenta a sus bovinos con alimentos y o harinas vegetales limpiándolos de todo riesgo potencial. Anteriormente, como medida preventiva, se cerró la importación de carne de Canadá, 2001, y de Brasil, 2010.